اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعثا للقبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum a todos, ¿cómo están? Voy a admitir un par de personas y ahí arrancamos. Primero vamos a definir qué es el Corán y después vamos a ver cuál es la diferencia entre el Corán y otras literaturas sagradas para los musulmanes como el Hadith y el Hadith al-Qudsi. Y después vamos a definir qué son las palabras sura y aya. Y por último, vamos a finalizar clasificando las suras en dos tipos, Makkiya y Madaniya. Y vamos a conocer qué es cada una. Primero que nada, ¿qué es el Sagrado Corán? Básicamente, el Corán lo que es la palabra perfecta de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros. Y también es la base de la religión musulmana. Todo lo que necesitamos saber como musulmanes está en ese libro. Y si alguien tiene duda que el Corán sea la palabra de Dios, el Corán desafía a esas personas y les dice, vean, miren lo que dice esta ley. Es que no meditan el Corán, si hubiera procedido de otro distinto que Allah, habrían encontrado en él muchas contradicciones, muchas discrepancias. Esta ley está desafiando a las personas que descreen que el Corán sea un libro divino y les dice, si hubiera sido escrito por una persona normal, una persona humana, habrían encontrado muchísimos errores en este libro y muchas contradicciones. Sin embargo, encontramos que en todo este libro ningún capítulo se contradice con otro capítulo y todo está perfecto. A la par de que el mismo Corán afirma que es la palabra de Dios, también los masumín nos han afirmado este hecho con varios hadices. Vamos a ver algunos hadices. Dijo el imam Ali alayhi salam, ciertamente el Corán es la prueba de Allah sobre su creación. Y también dijo el imam Rida que el Corán es la cuerda sólida de Allah. Y una vez también dijo el imam Sadiq cuando le preguntaron qué opinaba sobre el Corán, que es la palabra de Dios, es el libro de Dios, es la revelación de Dios y es el libro querido en el cual la falsedad no tiene lugar. También una vez le preguntaron al imam Rida sobre el Corán y él contestó que el Corán es la palabra de Dios, la cual no debéis pasar por alto y no busquen guía más que en él, porque de otro modo se van a desviar. Entonces, nos quedó claro qué es el Corán. El Corán es la palabra de Allah. Eso lo confirma el Corán y también los masumí. Pero, ¿cuál es la esencia del Corán? ¿Qué contiene adentro? El Corán contiene el mensaje de Dios para los musulmanes. Todas las leyes y las verdades y las enseñanzas de la religión están en ese libro. Y la finalidad de este libro es guiar a las personas hacia la luz del conocimiento y la guía.
También la finalidad del Corán es conducirnos hacia una vida exitosa en esta vida y también en la otra vida. Como dice esta ley del Sagrado Corán, y este es un libro que hemos hecho descender y es una bendición. Seguidlo y sed temerosos de Dios para que puedan recibir su misericordia. Entonces, todo aquel que quiera seguir el camino de Dios, lo que tiene que hacer es dejarse guiar a través del Corán. Hay una cuestión con el Corán, un milagro divino que no ha sucedido con otras revelaciones divinas como la Torá y la Biblia, que lamentablemente han sufrido modificación y no se han mantenido en su versión original. Pero el Corán, tenemos la bendición, los musulmanes, que el mismo Corán que ha sido revelado hace 1400 años atrás, hace 14 siglos atrás, sigue siendo el mismo Corán auténtico. ¿Cómo pasó esto? A lo largo de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde que él ha sido declarado profeta a los 40 años, él empezó a recibir los versos y los pasajes del Corán a través del ángel Jibrail o ángel Gabriel, la paz sea con él. A veces, muy poquitas veces, Dios se comunicaba con el profeta directamente y le inspiraba las leyes del Corán. Pero eso era una carga muy fuerte para el profeta porque al ser una persona física, un ser humano, recibir el mensaje directamente de parte de Dios era tan fuerte que el profeta se desmayaba, se sentía mal. Por eso entonces normalmente Dios enviaba al ángel para que le transmita las leyes de Dios. Y el ángel muy poquitas veces, solo 2 veces, se ha presentado como tal, como ángel ante el profeta. Pero ese par de veces que el profeta lo ha visto al ángel en su forma de ángel, también la impresión ha sido muy, muy grande, muy fuerte y no lo ha podido soportar el profeta. Por eso normalmente el ángel se aparecía ante el profeta en la forma de un ser humano, una persona muy bella. Y así es como le revelaba los versos del Corán. Y cada vez que el Dios le transmitía las leyes del Corán, ya sea directamente o a través del ángel, el profeta inmediatamente ordenaba a los musulmanes que lo vayan escribiendo, que lo registran, para conservar el Corán. En esa época no era normal que la gente sepa leer y escribir. El mismo profeta era iletrado, no sabía leer y escribir. Y no era común, pero los que sabían leer, escribirlo, el profeta había designado escribas especiales para que se dediquen a registrarlo. Y la mayoría de los musulmanes lo que hacían era, se dedicaban a memorizarse el Corán. Entonces era común en esa época que los musulmanes se habían memorizado o todo el Corán o una parte del Corán. Y así es como, gracias a eso, el Corán se ha mantenido auténtico, sin alteración, sin error, y hoy en día todos los musulmanes en cualquier parte del mundo, el Corán árabe que tenemos en nuestras manos es idéntico, idéntico, ni una palabra más, ni una palabra menos, ni un punto más o un punto menos, ni una letra de más o de menos. Y todos los musulmanes de las distintas escuelas islámicas, los sunna y los shias, todos estamos de acuerdo con el hecho de que el contenido del Corán, tal cual lo tenemos hoy en día, es como lo ha revelado Dios al profeta. El Corán es una gran bendición. El hecho de que Dios Todopoderoso, el Señor de los 7 cielos y de la tierra, aquel cuyo poder no tiene límite y su grandeza no tiene fin, alguien como Él nos dirija la palabra y nos hable a nosotros a través del Corán, obviamente no es cualquier cosa, no es un asunto sencillo, y es un gran honor y orgullo para nosotros. Tenemos que valorar esto, y tal como dijo el mensajero de Dios y Ahlul Bayt, nos han inculcado siempre preservar y cuidar el Corán y seguir la guía que hay en el Corán y no despreciarlo y valorar esta gran bendición. Y recordemos el hadiz del profeta que vimos en la clase pasada, que si nosotros queremos tener una vida feliz, morir como mártires, obtener la salvación el día del juicio, tenemos que estudiar el Corán. Pasemos ahora a otra cosa, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Corán y el Hadís? Y la diferencia entre Corán y Hadís al-Qudsi. ¿Y qué es cada cosa? El Corán ya vimos que es la palabra perfecta de Allah que ha sido revelada al profeta. Y el Hadís son los dichos de los masumín. Los masumín son el profeta y los imames.
todo lo que ellos dicen es verdad y está en línea con lo que Dios dice, pero cuando ellos dicen un hadith, son ellos los que están hablando, no están transmitiendo la palabra de Dios o directamente, son ellos los que hablan. Pero obviamente lo que ellos decían siempre era de acuerdo con lo que Dios manda. Eso es un hadith. Y hadith al-Qudsi, ¿qué viene a ser hadith al-Qudsi? Hadith al-Qudsi son dichos de Dios, cosas que Dios ha dicho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hadith Qudsi y Corán? Los dos son palabra de Dios. La diferencia es que el hadith al-Qudsi son hadices de Dios, pero que no forman parte del Corán. Son una colección aparte. Y la otra diferencia que hay es que los hadith al-Qudsi, la colección no está completa y no está libre de errores. No hay seguridad que esos hadices se hayan transmitido a la perfección, que no se haya perdido algo o que alguien no le haya introducido alguna modificación al hadith. No hay certeza. En cambio, el Corán, nosotros tenemos la seguridad de que su colección está completa. Pasando ahora a otra cosa, dos términos que tenemos que definir porque de ahora en adelante lo vamos a usar con mucha frecuencia, son las palabras sura y aya. Aya significa signo o señal, también significa milagro en árabe, pero a los fines de este curso que estamos estudiando el Corán, aya significa verso, aleya o versículo del Corán. El plural de aya es ayat. Entonces a veces capaz que yo quiera referirme a muchas aleyas y diga ayat. Y las ayas son las frases a través de la cual Dios nos comunica su mensaje en el Corán. Eso es una aya. Pasemos a ver qué es sura. Un conjunto de ayas normalmente se le llama sura. Sura es un capítulo del Corán. Es el nombre que recibe cada uno de los 114 capítulos en los que se divide el Corán. Ahora, los capítulos del Corán no son partes iguales como estamos acostumbrados a ver en un libro. Hay capítulos que son muy grandes, muy largos, que cubren muchas páginas, muchas aleyas, como la sura Al-Baqara, la sura de la vaca, la número 2, que es la sura más grande, es el capítulo más grande del Corán y tiene 286 ayat. Mientras que otras suras son muy cortitas, como la sura Al-Kawthar, la número 108, que solamente tiene 3 ayat y ocupa 2 líneas nomás, así de cortita. Y esa viene a ser la sura más corta del Corán. También el plural de sura en árabe es suar, así que a veces yo voy a usar ese término para referirme a muchas suras. Acá en esta imagen he querido ilustrar mejor la diferencia entre sura y aya. Sura es un capítulo, el primer capítulo del Corán, el capítulo número 1 es la sura Al-Fatiha, la apertura. La sura está compuesta por 7 ayas. Me parece que alguien tiene su micrófono encendido, si lo puede apagar, mejor. Entonces esa es la diferencia entre aya y sura. Y como vemos, la sura Al-Fatiha tiene 7 ayas. Habiendo entendido lo que significa la palabra sura, veamos la clasificación de las suras. Los sabios, los que estudian el Corán y lo analizan, han dividido el Corán en dos clases de sura. Hay suras que se llaman Makkiya y sura Madaniyya. Esta clasificación se debe al lugar y a la fecha en que han sido reveladas. Lo que marca el punto de separación del lugar y fecha es la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desde la Meca a Medina. Ese viaje que hizo el profeta cuando emigró hacia Medina es lo que ha marcado el primer año del calendario islámico, el calendario lunar que seguimos los musulmanes. A partir de ahí, desde que el profeta emigra a Medina y se instala ahí y instala un gobierno islámico en Medina, todas las suras que han sido reveladas se consideran sura madaniyya. Y previo a eso, todas las suras que han sido reveladas cuando el profeta estaba en Meca se llaman sura makkiya. Esa es la diferencia. ¿Para qué sirve esta diferencia? Esto sirve cuando nosotros leemos una leya, hacernos una idea del contenido de la sura. Porque las suras makkiya
que son las que han sido reveladas primero al inicio de la revelación, al inicio del Islam, cuando eran muy pocos los musulmanes, hablan sobre cosas más básicas de la religión, hablan sobre temas de la fe, de la unicidad de Dios, del día del juicio, también relatan historia de los pueblos pasados, de los profetas del pasado, y también contienen asuntos sobre ética y moral. En cambio, las suras Madaniyya hablan mucho más sobre leyes y jurisprudencia del Islam, y también, como justo ha coincidido que desde que el profeta emigró a Medina y se instaló un gobierno islámico, ahí empezaron a atacar mucho a los musulmanes y han tenido lugar muchas batallas y guerras. Entonces muchas leyes han sido reveladas en ese contexto de las batallas y hablan de esos temas. Por eso a nosotros nos sirve cuando vemos, nosotros vamos a ver siempre a la par del nombre de la sura, el tipo de la sura, si es maquilla o madanía. Y eso ya nos da una idea de en qué contexto, en qué época y sobre qué temas está hablando esta sura y a quién va dirigido, a quién se refiere cuando se dirige a alguien. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy, de algunas definiciones. Hay una tarea para que ustedes definan qué es el Corán, cómo es posible que el Corán se haya mantenido sin ningún cambio hasta el día de hoy, y cuál es la diferencia entre Hadith al-Qudsi y el Corán, entre esos tres, cuál es la diferencia. Y por último, ¿cuántas suras tiene el Corán y cuál es la sura más larga y cuál es la sura más corta? Todas las respuestas las pueden encontrar en estas mismas diapositivas, así que no es necesario buscar fuera de esta clase, pero si quieren hacerlo, siempre va a ser más útil, más enriquecedor. En este minuto quiero ya avisarles al grupo de los que ya saben leer árabe que acá terminamos y vamos a continuar ya con la lectura árabe, vamos con el grupo de los que no saben leer árabe, así que si quieren pueden desconectarse, pero vuelvo a repetirles que anoten su asistencia en el chat, por favor. Espero que ya estemos todos los que aprendemos árabe, porque vamos a tener una pequeña prueba. No se asusten, es muy fácil, muy fácil. Es para aplicar lo que hemos visto en la clase pasada, las tres letras, ba, ta, za, y los sonidos de vocal a, i, u. Así que una prueba sobre transliteración, les voy a pedir que entren al enlace, yo se los voy a compartir ahora en el chat. Entren al enlace, yo les mandé al teléfono celular, así pueden ya empezar a rendir, y voy a enviarlo acá en el chat, a ver cómo aquí está el chat. De ahora a 2-3 minutos vamos a hacer una pausa, si rinden esa pruebita cortita. Disculpe, hermano, salam aleikum. A mí no me ha llegado nada al mi teléfono. Ah, no les llegó. Está en el chat acá, pero ya no, voy a volver a enviarlo. ¿Alguien más no puede acceder? Salam alaikum, Zaina. Yo, Nora de Tucumán, tampoco recibí nada. Alaikum. Una consulta. ¿Lo que está en rojito es lo que hay que responder? Rojo. ¿Ahora se ve? Las letras. Sí. Gracias por la aclaración. Estas son las tres nuevas letras de hoy que se parecen, la única diferencia es en la cantidad y la ubicación de los puntos. La primera es la letra Jim. La Jim se pronuncia Y, como doble L en español. La segunda letra es Ja. Noten que yo le pongo una línea abajo a las letras cuando se pronuncian de una manera
particularmente fuerte, con un sonido fuerte distinto al español. La ja es como una H en inglés, porque nosotros en español la H no la pronunciamos, pero en inglés sí se pronuncia. Entonces es como la H en inglés, pero más fuerte, más grave. Se la tiene que pronunciar desde la base de la garganta. Ja, no ja, ja. Es importante que hagan esa diferenciación porque hay otra letra que sí es ja, es como la H en inglés. Esta es ja, ja, desde acá, desde la base de la garganta. Ja. Sí, como la está diciendo Muhammad Ali, está muy bien. Es Oh, como, disculpe, perdón. El micrófono está abierto. sí, mejor apagarlo. Ja Pues sin querer, disculpe. suena como si estuviéramos, como si hubiéramos subido muchas escaleras y estamos muy agitados, respirando muy fuerte, muy hondo. Ja, ja. Traten de pronunciar ja, fuerte. Es un sonido fuerte. Y la tercera es la letra ja. Esta letra también es especial. Podemos decir que corresponde a la letra, al sonido de la J en español, pero es más fuerte, es ja, no ja, ja. ¿Cómo hacemos para que se corrija esto? Con la boca. Noten que cuando nosotros decimos ja, ja, se abre la boca horizontal, ja. En cambio, la jo hay que pronunciarla como si estuviéramos comiendo, tenemos la boca llena, entonces no podemos abrir la boca hacia los lados y abrimos solo hacia arriba y abajo, así vertical. Jo, ja, jo. Lo correcto es jo. Así es como se pronuncia esta letra, jo. También se suena desde acá, desde la mitad de la garganta. Ja. Ese es el sonido correcto. Y como vimos ya la clase pasada, todas las letras se escriben distinto según la ubicación de la letra en la palabra. Si la palabra comienza con una letra jim, se dibuja como vemos acá, cortada, sin la colita. Y si la dibujamos si la escribimos en el medio, es igual, pero hay que hacerle una línea para pegarle, una rayita para pegarlo a la letra que viene antes. Y si está al final de la palabra, se la dibuja igual como la simbolizamos a la jim, pero con una rayita antes, una unión para pegarlo a lo que viene antes. Lo mismo con la ja y la ja, se escriben igual. Voy a pasar al pizarrón para mostrarles cómo se las escribe. Espero que se vea bien. La primera letra es la letra jim, que se dibuja de esta forma. Y la letra ja, igual pero sin punto. Y la letra ja, igual pero con un punto arriba. Así es como las representamos. ¿Y cómo se pronuncia? La jim se pronuncia como doble L en español, o como una Y, como lo quieran ver. Y, sonido Y. La ja es como sonido de una H en inglés, pero fuerte. Le voy a colocar una línea abajo para indicar que es un sonido fuerte. Y la ja es como la J en español, pero fuerte. Se pronuncia moviendo la boca hacia arriba y no hacia los lados. Ja, no ja, ja. Ahora, dependiendo de su ubicación, si está al inicio de la palabra, se va a dibujar de una manera, si está en el medio, de una manera distinta, y si está al final de la palabra, se dibuja distinto. Entonces, en el caso de la jim, la dibujamos cortada, sin esta colita. Se dibuja así, la forma como triangular, cortada y sin la colita, de esta forma. Si está en el medio de la palabra, hacemos una línea de unión, esta rayita es para pegarlo a la letra que viene antes, y la dibujamos igual. Y si está al final de la palabra,
como siempre, hacemos una línea de unión para pegarlo a lo que viene antes, porque en árabe se escribe todo pegado. Y la escribimos como se representa. Con la ja y la ja ocurre lo mismo. La ja al comienzo de la palabra es de esa forma. Y la ja también, igual, pero con un punto. En el medio hacemos una rayita y la dibujamos igual. La ja lo mismo, una rayita y la dibujamos igual. Y si está al final de la palabra, acá el punto está suave. También una línea de unión y la terminamos de dibujar igual que a la jim y la ja lo mismo. Esto sobre las letras jim, ja, ja. Y ahora hay un tema nuevo que les quiero mostrar. Nosotros habíamos visto la clase pasada 3 clases de sonidos. Creo que no se ve bien. Habíamos visto los sonidos A, I, U. Si se acuerdan, voy a hacer una separación acá. Ay, espero que me alcance el espacio. Habíamos visto el sonido A, lo indicábamos con una fatha. Fatha es, si tenemos la letra, por ejemplo una letra jim, fatha es el sonido A, lo indicamos con un tilde arriba. Y kasra era el sonido I. Y también habíamos visto damma, el sonido U. Si tenemos la letra jim, la kasra es sonido I, lo indicamos con un tilde abajo de la letra, y el sonido U, que se llama damma, es un apóstrofo arriba de la letra. Y hemos dicho que no existen los sonidos E ni O, pero sí hay otros 3 sonidos aparte de estos 3 que estamos viendo acá, que es colocarle doble fatha, o sea, otro tilde paralelo, doble kasra, otro tilde abajo, paralelo a la kasra, y doble damma, que es dibujar 2 apóstrofos. Eso lo voy a dibujar acá. Tenemos una jim con doble fatha, doble kasra y doble damma. Bueno, doble damma, doble fatha, doble kasra. Bueno, es indistinto el orden. ¿Cómo nos queda el sonido cuando lo dibujamos así? 2 apóstrofos paralelos. Eso nos va a dar un sonido de N al final. En vez de ser sonido U, nos va a quedar un. Ese es el sonido con azul. Lo voy a marcar. Un. Acá es U solamente. Entonces, si acá dice Yu, acá dice Yun. Y con la kasra pasa lo mismo. Doble kasra le va a dar un sonido de una N al final. Entonces, si acá dice Ji, acá dice Jin. Es una IN. Y con la fatha lo mismo. Seguro ya deducen cómo se va a pronunciar. Si una sola fatha es sonido Ya, 2 fatha es sonido Yan, con una N al final. Entonces, acá dice Ya, Ji, Yu, y acá me equivoqué. Esto está mal. Está mal porque la Jin es 2 abajo y Yan es 2 arriba. Entonces acá dice Jun, Jin, Yan. Al dibujarlo 2 repetidos y paralelos, le estamos agregando sonido de una N al final. An, in, un. Esos son los 3 sonidos que teníamos que ver. Pero hay dos cosas, dos aclaraciones que tengo que hacer sobre estos 3, 2 particularidades. Siempre estos sonidos, an, in, un, van a ir al final de la palabra, nunca en medio de la palabra. O sea, los van a ver acá, en esta posición, al final de la palabra. Esa es una regla. Y lo otro que tienen que saber es con este, que está acá. El doble fatha
siempre cuando se coloca el doble tilde, también se dibuja una letra alef, un palito después. Entonces, esto que yo he puesto está mal. Era para explicarlo, pero realmente esto se debería escribir de esta forma. Es la jim, la dibujamos así y le agregamos una alef. Y ahí recién le ponemos el doble fatha. Entonces, esto es una rareza, pero es así en el idioma árabe. Cuando tengamos sonido an, siempre se le agrega un palito. O sea, en ese caso dibujamos la jim como si estuviera al medio o al inicio, con esta forma, y le agregamos una letra alef, que la vamos a ver la próxima clase, que es un palo. Lo mismo si tuviéramos la letra ba. La letra ba, no tengo mucho espacio. Ajá. Si tenemos una letra ba, y lo vamos a poner con doble fatha y doble damma. En el caso de la doble damma, acá dice bun. En vez de bu, bun. Acá, doble kasra dice bin. En lugar de bi, bin. Pero si vamos a colocar doble fatha, tiene que ir una alef después de la ba. Eso es para que ustedes lo sepan. Esta alef no le den importancia, es solo visual la cosa, no la tienen que pronunciar, solo la van a ver dibujada, pero no la pronuncian, se detienen acá, en ban. Acá con la jim lo mismo, se van a detener en la ya misma, la alef no la pronuncian. Así que ojo con eso, cuando tengan doble fatha, y después tiene que haber una alef, es una regla. Esa era la clase de hoy. Les voy a mostrar ya que nos queda un minuto de tiempo. Ahí está, acá. Lo que acabo de explicar, damma, kasra y fatha, nos queda yu, ji, ya. Hu, hi, ha. Ju, ji, ja. Pero cuando ponemos doble damma, o doble kasra, o doble fatha, ya nos genera sonido de una N al final. Es yun, jin, jan. A propósito, les compartí la pantalla para que ustedes les llame la atención dos cosas. Uno, que cuando hemos puesto doble fatha, aparece la alef acá. Ya no se la dibuja igual que si tuviera fatha. Hay que agregarle un palito a esa alef. Y lo otro que capaz que ya les llamó la atención es con la doble damma. ¿Por qué está de esa forma y yo en el pizarrón lo dibujé como dos apóstrofos juntitos? Porque es indistinto, se lo puede hacer de las dos maneras. Algunos dibujan un arco chiquito sobre la damma y con eso están indicando doble damma, sonido un. Y otras personas dibujan paralelo, dos apóstrofes. Quiero hacer la prueba si pueden pronunciar bien las letras ya, ja y ja.